Capítulo 31. Todo estaba preparado a la perfección. La pálida luz de la luna atrapó millones de chispas plateadas mágicas. Revoloteando como luciérnagas encantadas, colocándose y reorganizándose en el cielo azul medianoche bajo el gran comedor de Hogwarts. El tono más oscuro de terciopelo antracita adornado con hojas plateadas inmaculadas bordadas lujosamente sobre hileras de sillas bellamente dispuestas llenando el vasto salón una vez lleno de estudiantes irritantes. Encantados pétalos de rosa blancos y plateados alfombraron bellamente el piso de mármol, esperando ansiosamente la mañana en que una hermosa novia los arremolinaría mientras caminaba por el pasillo. Pero por ahora, en lo profundo de la noche, el castillo de Hogwarts estaba en silencio. Silencioso como una tumba intrincadamente decorada. Pasos silenciosos, no ajenos a los muros erosionados del castillo, se podían escuchar si solo las piedras antiguas pudieran escuchar. Muchas veces había caminado por la misma ruta de siempre solo para mirar el techo encantado. Solo. Donde nadie pudiera oír su grito silencioso pidiendo ayuda. Para salir de su maldito destino del niño que vive. Harry Potter nunca había deseado su valentía exagerada. Se le había impuesto en lo que parecía una eternidad en las circunstancias que le quitaron el lujo de elegir. Y ahora. Parado una vez más en el mismo terreno en el que debería haber estado, con sus mejores amigos. Con sus camaradas en las guerras, si hubiera tomado un camino diferente, el elegido al que nunca se le había dado una opción se dio cuenta. Que nunca podría escapar del destino. Nació para este mismo momento. Sin importar la vida que fuera, para mirar valientemente a la muerte a los ojos y enfrentarse al monstruo que había obligado a la parca a aceptar todo lo que siempre amó. Deseando con todo su corazón que llegara un día en el que se le permitiera el lujo de la cobardía. El chico de Gryffindor sabía que, por ahora, tendría que buscar una vez más los restos del difunto Godric en su corazón y prepararse para la mañana. Ligero. Cuando todo pudiera, y llegaría a su fin. No podía esperar a que todo terminara. Temblando de miedo por los escombros que traería este último día, lágrimas desobedientes de angustia brotaron de los ojos azules del amante Malfoy. Hace solo unos meses, su vida era perfecta. Una madre embarazada con un esposo cariñoso en la más rica de todas las familias mágicas. Sin embargo, ahora, se convirtió en una refugiada con todo el control despojado de sus manos que alguna vez fueron poderosas. Dispuesta a sí misma con todas sus fuerzas, Narcisa detuvo otro ataque de lágrimas atreviéndose a empañar su orgullosa mirada azul. Mantenida bajo la atenta mirada de Hogwarts en un santuario que se sentía como una prisión, sabía que la libertad pronto sería concedida al amanecer. Libertad para vivir sin miedo o libertad para morir en el intento. Los ojos pálidos miraban inexpresivamente el borde del bosque prohibido, solo el corazón de la noble bruja estaba libre para huir muy lejos donde quiera que estuviera el amado padre de su hijo. Su bulto ahora se mostró claramente. Solo faltaba un mes para ir. Sabía que Lucius todavía estaba vivo e ileso. Porque si él hubiera perecido, ella lo habría sentido. Una parte de su corazón simplemente habría muerto como una chispa apagada sin rodeos. Solo una pareja mágica que compartiera el voto podría sentir ese abismo sin fondo. Y sufrir la maldición de sufrir su vacío por el resto de sus solitarias vidas. Una aguda sensación atrapó sus oscuros pensamientos. Draco. Patea de nuevo. Mi niño. Nuestro. La afirmación de la vida cargó de repente a la madre con una fuerza feroz. Mano con uñas que una vez estuvo impecablemente cuidada, ahora masticada por los nervios encontró su camino hacia la fuente de ese poder sordo en su vientre. Ella lo acarició suavemente. Lo siento, mi amor. No me hundiré en la desesperación, susurró Narcisa en voz baja pero con decisión. No tengo ninguna lealtad ni deuda con nadie. Con nadie más que tú, mi Draco. Viviremos. Te lo prometo. Una mano fuerte con dedos largos y ágiles presionó el hombro de Harry con firmeza pero con suavidad. El chico supo sin necesidad de mirar hacia arriba para ver a su guardián de toda la vida parado en silencio junto a él. ¿No pudiste dormir?, preguntó Sabiras, su voz profunda y cansada no tenía rastro de su tono habitual. ¿Cómo sabes que estaría aquí? Porque yo también vengo aquí, respondió el hombre que no está acostumbrado a las noches de insomnio con naturalidad, y te vi violando el toque de queda aquí demasiadas veces. Permitiéndose una risa, algo más raro a medida que pasaban las engañosamente pacíficas horas, Harry Potter miró a su antes temido maestro de pociones y sonrió. Y como el murciélago de la mazmorra como tú dejó que una oportunidad de oro como esa quedara impune. Todo hombre valiente necesita un lugar para ser un cobarde libremente. La inesperada respuesta brutalmente honesta de Sabira sorprendió al chico, y sacudió su corazón despojado de su frágil armadura. Ambos encadenados con búsquedas siempre valientes legadas por otros. Para otros. Las dos almas más valientes que nunca se habían propuesto serlo. Por primera vez,
encontraron consuelo en la compañía compartida de los malditos, reconociendo sin palabras los demonios del pasado del otro, y preparándose para enfrentar la muerte acercándose. Cuando Harry habló de nuevo, su voz era tranquila, traicionada con un leve estremecimiento. Volver aquí, contigo, es la única elección que hice. Libremente, murmuró el joven que había madurado mucho más allá de su edad, como sea que esto termine, gracias. Si nosotros, fallamos mañana, al menos lo he encontrado. Y he sentido. Una familia. Susurró otra voz. La voz que ambos hombres sabían de memoria y la única voz con la que lucharían hasta su último aliento por seguir escuchando. Instintivamente, Sabiras apretó a Lily con fuerza en su protector abrazo. Porque no hay palabras que puedan hacer justicia ni a la profunda gratitud de que esta segunda vida le haya brindado la oportunidad de vivir de verdad. Ni al miedo abrumador de perder las razones por las que seguía respirando. En solo unas pocas horas. Lo que no daría por simplemente desaparecer de nuevo. Con ellos. Pero el veterano vencido sabía mejor que nadie que no habría lugar para esconderse. Y no había paz, hasta que la valentía fuera forzada, maldita, sobre alguien. Y esos desafortunados valientes, sin importar cuántas vidas vivieran o la casa en la que fueran seleccionados, nunca cambiarían. Porque solo unos pocos corazones seleccionados podían tomar. Y dar tanto como el de ellos. Slytherin o Gryffindor, nunca habían sido las casas, sino los latidos de los corazones humanos los que convertían a un mago en lo que era. Y para eso. Bajo el cielo más oscuro en la hora más oscura. Las tres figuras se sentaron juntas en silencio, aferrándose con fuerza a la razón de su miedo insondable y, al mismo tiempo, la única fuente de fuerza monumental. Los encantados pétalos de rosas temblaban con su aliento, ajenos a la deslumbrante luz de la mañana que vendría y que podría quemarlos a todos en cenizas. Lo reduciremos todo a cenizas. Todo está preparado. Los cuatro. Sí, Minerva. Se mantienen en la sala de los menesteres por ahora, como Albus ha instruido. Recuerda, solo los quemamos cuando Albus nos da una señal. Confienfire. Minerva. Sí, Filius. ¿Cómo sabemos que Albus? No lo hacemos. Solo tenemos que creer. Vamos a quemarlo todo a cenizas. Todo está preparado, mi señor. Una ráfaga de viento helado atravesó el bosque prohibido, cortando las hojas temblorosas de sus ramas y cayendo sin vida sobre el suelo húmedo del bosque. Encadenado por un tobillo como un humilde perro guardián a la jaula oxidada que sostenía un cuerpo sin vida envuelto en un andrajoso trapo que había perdido hacía mucho tiempo su brillo azul. El deshonrado maestro Malfoy se atrevió a echar una mirada melancólica a las luces parpadeantes que brillaban desde las conocidas torres impenetrables. Narcisa. Castigándose a sí mismo por una debilidad tan sentimental, conociendo el hedor del miedo. Y el amor era como un delicioso rastro de sangre goteando hacia una manada de lobos hambrientos. Lucias endureció sus nervios, buscando la fuerza en sus huesos reales, y se encontró con el rojo brillante. Demasiado conocedores. Ojos de su maestro mestizo. Su voz aguda y helada siseó. Eso es correcto, Lucias. Narcisa. Entiendo que el bebé también nacerá muy pronto, ¿no es así? Lástima que una unión Malfoy-Black se desperdicie. Una sonrisa que nunca llegó a las rendijas huecas que eran sus ojos ya no envió escalofríos por la columna vertebral del pura sangre. Porque el miedo era un sentimiento extraño. Sometido a demasiadas veces, el miedo paralizante podía convertirse en una fuerza intencionada. La fuerza del odio y la rabia feroces. Y esa fuerza es lo único que lo impulsa hacia adelante. Mi señor, con mucho gusto pondré nuestras vidas en sus manos si esta información lo lleva por mal camino. Pero la fuente es más confiable y la casa de Malfoy y Black se redimirá en su gracia. La fábula fabricada se ofreció con fluidez y firmeza. Había sido solo esa fiel mañana, sin embargo, se sintió hace 1000 años, cuando Lucias había contado historias fantásticas que podrían cambiar el destino del mundo mágico para la eternidad. Que había sido Sirius Black quien actuó como mensajero de la orden al enterarse de la captura de su querido líder. Que este bárbaro cuñado suyo no solo actuaba en nombre de las órdenes para intercambiar una vida aparentemente intrascendente con su adorado decano, sino que también estaba alimentado por la venganza personal contra el sangre sucia que se atrevió a romper el corazón de su compañero sangre pura y el traidor mestizo que se lo llevó todo. Una fábula tan fáctica que era más factible y el verdadero hecho fantasioso. Y allí estaban, acampando en las profundidades del bosque oscuro, esperando el amanecer cuando el Señor Oscuro pudiera marcar el comienzo de su reinado mortal. Un reinado sin Dumbledore. El único mago al que temía el diablo demente. Su verdadera némesis. Que había estado muerta durante días, sucumbiendo al cruel artilugio del anillo maldito del Señor Oscuro.
O al menos eso es lo que piensa, se burló Lucias con desdén. Y habría tenido razón, si no fuera por mí. Escondido de forma segura en los dobladillos de su gruesa capa, un frasco familiar que una vez contenía un líquido dorado espeso ahora estaba vacío. Su contenido había sido secretamente goteado a diario en la boca, mantenido apenas entreabierta, de ese pálido cuerpo inmóvil encerrado en la jaula. Amenaza. Burla. Burla. Y humíllame un poco más, mi señor de la muerte. Tu reino del miedo solo podría hacerme más fuerte, porque ningún sueño eterno podría asustarme ahora que están a salvo. Una noche más, pensó el mortífago sangre pura cuyo corazón humano se negaba a dejar ir el mayor regalo de la vida. El amor. Una noche antes de que el rayo de luz resplandezca en el reino de la oscuridad y los muertos. Su vestido gris plateado estaba simplemente radiante. No, estaba radiante. Las luces doradas de la mañana brillaban y parpadeaban en el delicado bordado plateado mientras caminaba por el pasillo. Vestida de plata y antracita neutrales para la casa. La novia de Gryffindor no se parecía en nada a una bruja, sino a un magnífico arcángel de la vida blanca pura enviada del cielo y la muerte de obsidiana ligada al Hades. Su sonrisa había perdido su exuberancia juvenil, reemplazada por una reserva mundana. Sin embargo, sus ojos, el par de ojos verdes salpicados de hermosas chispas doradas, no brillaban más que vida, calidez y amor. Y a pesar de que el vasto gran comedor está lleno de cientos de rostros, familiares y no, solo están fijos en una cosa. El alto y ancho cuerpo de un mago de pelo largo, fresco en su habitual negro, de pie orgulloso, solo, con su profundo negro ojos que no se apartaron de su lado y que nunca se habían apartado. Miles de pétalos se agitaron y giraron en el suelo de mármol mientras su larga cola de catedral de terciopelo gris brillante dividía su mar de plata temblorosa. Ella lo miró directamente y le dio una sonrisa más amplia. El calor de las lágrimas rebeldes amenazaba con brotar de sus ojos. Se suponía que la vista sobrecogedora llenaba su corazón. No acostumbrado a los raros derechos divinos de ser amado, con tal alegría que no podía soportar, sin embargo, la imagen de su sueño, en cambio, provocó pesadillas más oscuras. Soñé con esto antes. Entonces, vino. Esperando en medio del gran comedor con su túnica formal oscura inmaculadamente cortada y su cabello negro azabache recogido. Sabiras podía sentir toda la habitación. Llena de miembros de la orden. Electrizada. En parte debido a la vista de su hermosa novia. Pero el aire también estaba cargado de tanta tensión, del tipo que el doble espía conocía demasiado bien cuando uno se enfrentaba a lo que podría ser la última mañana de su vida. El matrimonio en el mundo mágico no requería una ceremonia problemática. Involucraría solo el primer baile y un intercambio de votos si la pareja opta por hacerlo. El príncipe de Slytherin no tenía un guión preparado. No en lo más mínimo por la falta de cuidado, sino por el desdén de las palabras simples y su significado superficial. Por todo lo que le importaba, muchas noches atrás en la cabaña solitaria, su cuerpo había hecho un voto a la única mujer a la que había entregado su corazón durante mucho tiempo. El voto que siempre se llevaría a la tumba. La tumba que podría encerrarme demasiado pronto. Mirando a su alrededor a los rostros de muchos magos. Sabía que no volvería a ver la vida en sus ojos en solo unos momentos. El cansado veterano se preguntó cuánta confianza podría infundir Dumbledore en los corazones de sus discípulos que todos estaban aquí, extendiendo su lealtad a ningún otro, excepto él mismo. Una vez más, cuando sus ojos oscuros y drenados captaron los dos pares de orbs verdes que más importaban. Una de su esposa. Y la de ella. No solo de ella, ahora es tanto mío como de ella. Hijo, el poderoso mago una vez obligado a vivir como un peón encontró su respuesta. La única línea delgada entre una marioneta sin sentido lista para hacer las órdenes de su amo y un hombre valiente que marcha hacia un destino determinado, era solo una cosa y una sola cosa. Un sentido de propósito. Un nuevo respeto y un persistente sentido de la responsabilidad encontraron su camino hacia el corazón una vez adormecido del maestro espía. Albus es diferente. Conspirador, sí, pero da sentido a muchos. Porque las marionetas sin un maestro volverían a su etapa sin sentido. Al igual que esos magos oscuros después de la caída de Voldemort, pero los hombres valientes. Al igual que los magos y las brujas sin un maestro en esta sala, avanzarían para cumplir su propósito significativo. A costa de su propia vida. Ella me da un propósito para vivir. Les da un propósito. Morir. Agarrando con la mano un pequeño líquido vil de color púrpura oscuro dentro del bolsillo de su túnica. El antiguo maestro de pociones dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, antes de quitar la mano y extenderla hacia la bruja que se acercaba a su sueño convertido en realidad. No vas a entrar. Tenemos que estar en nuestro puesto. Prefiero enfrentar la muerte aquí. Muchas gracias,
respondió un mago de cabello castaño con gafas de montura redonda con brusquedad, de pie con los brazos cruzados fuera del salón. Remus Lupin le dio a su mejor amigo una palmada en la espalda. A pesar del mejor intento de James por ocultarlo, el dolor genuino en los ojos marrones del ciervo no pasó desapercibido. Estarás bien, dijo el hombre lobo tratando de alegrar el estado de ánimo de su amigo, después de todo, estarás en la portada del Vintage Weekly el próximo mes, ¿no? Sí, eso es si vivimos hasta el próximo mes, murmuró Potter en voz baja. La sombra no te sienta bien, James. El heredero Black, vestido inmaculadamente con un inconfundible terciopelo granate, dijo. Remus, entra. Ve al correo. Me quedaré aquí con nuestro desconsolado compañero. Git grasiento poniendo su pata sobre nuestra chica. Poniendo los ojos en blanco ante el siempre belicoso Sirius, la única fuente de sensibilidad en los merodeadores, ofreció su último consejo, un intento que él sabía que probablemente sería inútil. Si ambos quieren permanecer en la vida de Lily, les sugiero que se abstengan de pensar en ella como nuestra, ni de llamarla nombres de marido. Bueno, al menos no en sus caras si todavía quieren vivir. Con eso, el hombre lobo abrió la puerta. El sonido de un hermoso vals se arrastró afuera y aplastó brutalmente a James Potter. Con el corazón hecho pedazos como si estuviera sometido a la maldición característica de su adversario, el león herido apretó los dientes y dejó que la fría derrota congelara su corazón sangrante. Espero que todo lo que encuentres en él te dé felicidad, Lily. Felicidad que ahora nunca encontraría. El vals llenó el aire mágicamente, cuando Lily sintió la mano de su esposo en la parte baja de su espalda, acercándola más. Su cabello negro azabache estaba recogido hacia atrás. Solo unos pocos mechones sueltos escapaban y colgaban sueltos frente a sus ojos oscuros y ardientes que perforaban su profundidad en los de ella. Ojos que la encendían todas las noches. Ojos que la mantenían a salvo todos los días. El olor almizclado y la sensación de su cálido aliento irregular bailando sobre su piel desnuda nunca dejaban de enviar agradables escalofríos por la columna vertebral de la leona. Presionado enrojecido contra su amplio pecho con sus fuertes brazos alrededor de ella, cuerpos y piernas entrelazados moviéndose en perfecto unísono. La novia de Gryffindor dejó que su mente divagara hacia ese torpe e inquietante chico de Slytherin al que amaba, y no pudo evitar estremecerse ante el precio imperdonable que ese joven tranquilo tuvo que pagar para convertirse en este hombre. El único hombre que podía arrancar y detener su corazón con solo un toque. El hombre que podía hacerla estallar en lágrimas de alegría y dolor. El hombre que había ido al infierno y había vuelto por ella. El hombre al que tendría el inmerecido honor de llamar suyo para siempre. Alcanzando ambas manos enguantadas de satén para tirar de los mechones sueltos detrás de sus orejas mientras su cuerpo se balanceaba juntos lentamente. Lily trazó la punta de sus dedos por sus mandíbulas, sintiendo que se movía con una sonrisa en sus labios, luego ahuecó su rostro orgulloso, tomando todo que había estado, y en el que estaba. Sabira se inclinó. Sus labios se acercaron a los de ella. Y negaron una presión muy necesaria. En cambio, encontró su camino hacia su oído. Sin embargo, esta vez los susurros bajos no eran nada de lo dulce, ni los gruñidos apasionados que compartían en las profundidades de las noches, sino un consejo tranquilo. Lily. Prepárate. Lo siento. Él estará aquí pronto. Entonces debo darme prisa. Respondió la bruja, y antes de que el cansado guerrero pudiera comprender lo que quería decir su nueva esposa, un rayo de brillantes luces plateadas salió volando de su varita. Y se envolvió alrededor de ellos. Sabira Snape, aquí está mi voto para ti. La frágil figura rota, su túnica azul brillante una vez cubierta con costras de manchas de sangre y barro de color marrón oscuro, yacía boca abajo en el suelo. El olor del suelo del bosque llenó sus fosas nasales. La conciencia de Albus Dumbledore recuperó lentamente sus bordes afilados. Despertando del profundo sueño del Draft of Living Dead que lo había dejado inmóvil en el olvido como un muerto durante días. Debilitado por la maldición fatal. Mantenido solo con vida por el goteo secreto del antídoto de contrabando, el mago más grande que jamás haya existido permaneció muerto en el suelo húmedo con lechos de hojas en descomposición. Lucius cumplió su promesa, contempló al maestro intrigante con curiosidad. La gruesa cadena repiqueteó, sonando ruidosamente cuando el mago rubio en cuestión se sentó, desplomándose contra la jaula de hierro de aspecto engañosamente débil. Sintiendo el tirón, sin duda intencional, entrando en su mente, Lucius no se sorprendió cuando escuchó la voz familiar sonando en su cabeza. Gracias, Lucius. Un Malfoy nunca hace promesas en vano. Simplemente mantengo mi parte del trato. Y será mejor que sostengas el tuyo, viejo. De hecho, querido muchacho. De hecho. Solo hay una cosa más por hacer.
¿Por qué no estoy sorprendido? Sin embargo, sorprendido estaba el orgulloso Slytherin. Porque de repente sintió algo de peso, aunque solo una fracción, agregado al dobladillo de mi capa. Tómalo. Tómalo, instruyó la voz en su cabeza, Minerva sabrá qué hacer. Lucius Malfoy apartó con irritación la voz poco atractiva de su mente y no pudo evitar preguntarse si, en una búsqueda desesperada por liberar a sus seres queridos, a su vez había sido condenado a ser esclavizado para siempre. Por dos de las mentes maestras más despiadadas que jamás haya existido. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Sabiras trató de tragar el ladrido frenético que subía a su garganta, ordenándole que detuviera este impulsivo acto suicida de inmediato. Una pequeña fracción de su mente Slytherin estaba completamente anonadada con esta pequeña pelirroja astuta de Gryffindor, y su extraña habilidad para eclipsar por completo su plan sin voz. Sin embargo, todo su corazón humano enamorado fue sacudido hasta la médula. Ella acababa de darle un voto inquebrantable. Atarla a su alma miserable. Por la eternidad. La vinculación con un voto inquebrantable en la boda de uno no era completamente desconocida en el mundo mágico, pero ciertamente no se practicaba ampliamente por la razón obvia. Incluso si tanto el marido como la mujer se mantuvieran fieles juntos hasta su último aliento. Una vez que uno de los miembros de la pareja pasara a través del velo. La pérdida afectaría a la mitad del alma del otro, dejando un abismo doloroso en el corazón del desafortunado condenado a sobrevivir, incapaz de volver a sentirse vivo o amar de nuevo. Dado que, en meros momentos, vivir podría ser un lujo otorgado solo a unos pocos, el guerrero maltratado quiso rugir y sacudir a su leal, tontamente leal, es decir, esposa de Gryffindor a los sentidos. Sin embargo, antes de que pudiera reunir algo coherente, sus labios estaban junto a su oreja, cantando suavemente. Solo para sus oídos. Al igual que ese fatídico momento en el que la vida lo había traído de vuelta. A ella. ¿Quién sabe cuándo empieza el amor? ¿Quién sabe qué lo hace empezar? Un día simplemente está ahí. Vivo dentro de tu corazón. Su voz sonó como un cristal. Un cristal afilado que cortó y cortó en cubitos su corazón palpitante. Merlín, Lily. ¿Qué has hecho de nuevo, mi tonta bruja? Te usa a tu antojo. Y te lleva a la desesperación. Entonces te obliga a sentir más alegría de la que puedes soportar. Sabiras sintió la presión del pequeño frasco lleno de líquido púrpura presionando su cuerpo mientras la única bruja que podía destrozarlo de tantas maneras apretó su abrazo. Casi gritó de angustia. Su sutil plan de seguro para ella, ahora inútil. El amor te da placer y el amor te trae dolor. Y sin embargo, cuando ambos se han ido, el amor seguirá. Permanecerá. Sus ojos verdes seguros ahora se encontraron con los de él, negros como el azabache, y lo invitaron a buscar más profundamente en sus mentes. Sin embargo, los maestros legilimens no necesitaban tal intrusión, ni más confirmación. Por cada latido de su corazón asustado por la batalla. Que ella no era la joven belleza pelirroja que había suspirado. Que ella no era el pigmento de su imaginación con el que se despertaba cada mañana. Pero una mujer. Una bruja poderosa. Quien había visto su alma atormentada. Y lo amaba aún más por eso. Su fuerza inquebrantable y su amor ilimitado por él brillaban intensamente a través de sus ojos. Y todo lo que había hecho desde el momento en que él depositó sin ceremonia su yo moribundo frente a su puerta. El amor nunca muere. El amor nunca flaquea. Una vez que ha hablado. El amor es tuyo. Sus palabras. Su voto lo conmovió. Sin darse cuenta, su hermoso rostro de repente se volvió borroso. Porque las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos oscuros del indomable mago. No dispuesto a permitir que su emoción cruda y desprotegida se hiciera evidente en todo el salón lleno de miembros curiosos de las órdenes. Sabiras enterró su rostro en la nuca de su hermoso cuello de bruja, y silenciosamente dejó que sus lágrimas privadas, de alegría, de dolor, de miedo, del amor. De la vida misma, ser limpiada por los movimientos de su fragante cabello llameante. El amor nunca muere. Una vez que está en ti. La vida puede ser fugaz. El amor perdura. La vida puede ser fugaz. El amor sigue vivo. Sabiras sintió que las yemas de sus dedos una vez más recorrían sus pálidas mejillas con suavidad, limpiando el más mínimo rastro de lágrima de su rostro de póker apenas enyesado. Luego su voz. Su rostro. Sus ojos. Y todo su ser entregó lo que su corazón sabía desde el principio. Te amo, Sabiras. Cerró los ojos, dejando que su corazón, una vez amortiguado, se empapara en la más violenta poción de amor. Y miedo. Finalmente, susurró todo lo que pudo reunir. Todo lo que tenía para ofrecer.
Todo lo que tenía que decirle. Siempre. El murmullo de la multitud fue silenciado para los oídos de Sabiras. Ya que no podía importarle menos que ellos jadearan ante la vista del raro ritual del voto inquebrantable. O este otrora tímido y reacio joven de Slytherin besando a su única bruja de Gryffindor con una pasión que desafió muerte y tiempo. Es el momento, anunció la voz. Lucias. Tráeme el cuerpo. Echándose de golpe. Sintiendo cómo se aflojaba la cadena mágica que sujetaba su tobillo. El peón de sangre pura hizo la reverencia más graciosa, luego se giró rápidamente para levitar el cuerpo sin vida de Dumbledore, y dejó caer la frágil forma a los pies de su amo. La sed de sangre maníaca que irradiaba un ejército de magos encapuchados detrás de máscaras plateadas era tan densa que cubría el oscuro bosque etéreo, bloqueando cualquier calidez terrenal que la luz del día brillante pudiera ofrecer para que no penetrara en su helada profundidad. Entonces, el bosque se iluminó. Con un brutal destello rojo que golpeó las extremidades inmóviles del viejo mago. Sacudiendo su cuerpo en el aire, con piernas y brazos retorciéndose como una marioneta rota atada por cuerdas invisibles. El mago más grande que jamás haya existido. Nada más que un ladrón muerto para mí. El autoproclamado señor se burló y rió mientras las figuras con máscaras plateadas siguieron su ejemplo, regocijándose y uniéndose a la celebración de su maestro. Una celebración, con sus miembros riendo curiosamente ajenos al frasco vacío donde había estado el antídoto dorado de Sabiras. El vial que ahora yacía inactivo era un antiguo anillo de bronce. Con un conjunto de piedras de un negro profundo y llamativo. Ni un solo rasguño minúsculo se diferenciaba de la magistral falsificación reemplazada y permaneció, tal vez hasta el fin de los tiempos, bajo la tierra maldita de la choza del Gaunt. Con el cuerpo de Dumbledore mágicamente levantado en el aire, como una grotesca y retorcida bandera de batalla ondeando, el ejército de traficantes de la muerte comenzó su marcha hacia la luz. Donde acababa de terminar el sonido de un vals. Finalmente, apartándose del ferviente beso de su marido, Lily se secó las lágrimas de los ojos y le tendió la mano. Ahora, Sabiras, dame ese frasco de suero para dormir que has estado escondiendo. Me negué a ser drogado el día de mi boda. Al ver sus ojos negros que ella adoraba todavía se atrevía lo suficiente como para fingir ignorancia. La recién apodada amante de Snape inmediatamente perfeccionó una mirada patentada de Snape y susurró. Amenazadoramente, no soy la bella durmiente. No necesito la torre del castillo, ni otra habitación de los menesteres para eso importa, dormir profundamente y esconderse de la profecía que se avecina. Y usted, querido esposo, debería haberlo sabido mejor para no intentar engañarme. Pero Lily. Sabiras, seguramente sabes que es inútil. ¿Cuál es el punto de mantenerme encerrado en un lugar seguro ahora que te he hecho el voto? Si mueres mientras duermo, terminarás matando la mitad de mi alma también. En la batalla contigo y ver a través de esto juntos. Vivo o de. Pero las últimas palabras de Lily se ahogaron. Cuando una voz diferente resonó en todo el salón. Estaba alto, frío y claro, no se sabía de dónde venía, parecía provenir de las propias paredes. Hola, Hogwarts, siseó la voz encantada de Voldemort, enfermizamente dulce, ha pasado mucho tiempo. El gran salón cayó en un silencio ensordecedor. Una cosa era prepararse para enfrentar al monstruo más oscuro que el mundo mágico había conocido, y otra era estar verdaderamente envuelto en su escalofriante presencia. La gélida voz continuó, tengo un gran respeto por los maestros de Hogwarts. Y no deseo derramar sangre mágica innecesaria. Nuestro amado director está aquí conmigo. Su vida dependía de una decisión tan simple. Dame a Sabiras Snape, y yo te devolverá Dumbledore y dejará la escuela intacta. Tienes 10 minutos. Lo supo incluso antes de que lo golpeara de lleno en la cara. El impedimenta caliente de Potter de James le disparó a Lily, y golpeó a su archienemigo tal como lo había hecho repetidamente hace una vida. Habiendo intervenido justo a tiempo para ver el hilo plateado que unía su odiado Slytherin con la bruja que alguna vez habría sido mía, y sus delgados labios presionando los de ella, tocarla. Ah, tomándola, el príncipe azul sangre pura de repente se apoderó de una furia salvaje. Y resignación. No hubo una cláusula de salida para el voto. Ni siquiera la muerte. Lanzado por la fuerza de la maldición alimentada por un resentimiento feroz, Sabiras se puso de pie, casi sin prisa, ajustándose la manga mientras se enderezaba. La sangre manaba de un corte justo debajo de sus profundos ojos negros, sin embargo, no intentó borrar el rastro carmesí. Nada ha cambiado, por lo que veo, se burló el maestro de espías. Solo estoy haciendo mi parte, Snivellus, gruñó el león herido. Sin embargo, las cosas ciertamente habían cambiado. Por una fracción de segundo, el mago mundano que ya no estaba lloriqueando a Snivellus no pudo evitar preguntarse.
Fueron años de batear el libro de pociones en las cabezas de los densos dundereads de Hogwarts. O lo que se sintió como siglos luchando contra un demonio mucho más letal, que había convertido al alguna vez intimidante James Potter en un simple y tonto dandy. Al ver un destello de ira en los ojos verdes de su chica de Gryffindor, Sabira sonrió. Y antes de que su nueva esposa pudiera llover ira sobre su ex compañero. Sus largas piernas alcanzaron la belleza en plata, su ángel de la vida y la muerte, y la única bruja que importaba en unos pocos pasos largos. Hundiéndose de rodillas, el orgulloso heredero de la familia Prince presionó sus labios sobre la mano de su novia nacida de Muggles. Lily. Es hora. Su voz aterciopelada ahora ronca y seca. Tragando su saliva que se volvió más espesa por segundo, el espía experimentado hizo su última súplica. Por favor, ten cuidado. Sus ojos oscuros y desesperados miraron hacia arriba y se encontraron con los de ella, tratando de transmitir más de lo que sus banales palabras podrían hacer. No soy tu dueño, y nunca presumiré tal arrogancia. Eres tu propia bruja. Con tu propio juicio. Y no puedo estar más orgulloso. Sin embargo, le imploro que esté a salvo. Yo. Le pediría, no, le suplicaría que considerara. Pero ella lo detuvo. Con su sonrisa. Y sus dedos en sus labios secos. Lo sé, Sabiras. Lo sé. Y no moriré hoy. Tomando su rostro preocupado en sus manos amorosas, Lily le prometió su vida. De vivir. No te maldeciré con la misma. Prueba, lo juro. Especialmente es más que solo. Nosotros dos ahora. Asintiendo en silencio. Sabiendo que la discusión era inútil y que sería todo el consuelo que podría obtener de esta bruja ferozmente independiente. El mago que había regresado de la muerte solo para enfrentarlo nuevamente tomó su razón para vivir en sus brazos. Presionándola con fuerza contra su cuerpo tenso, preparándose para la batalla, Sabiras tomó un respiro del ahogamiento, tratando de imprimir cada molécula de su dulce aroma. Cada centímetro de su suave piel clara. Y cada producto de su alma. Siempre fusionó y congeló todo lo que era ella firmemente en cada fibra de su ser mortal. Sus latidos constantes golpeando contra los de él, asegurando su presencia melódica, y al mismo tiempo, recordándole cuánto podía contener este mero músculo mortal. Y cómo este ritmo de vida podría simplemente extinguirse. En cualquier segundo a partir de ahora. La ola de sollozos silenciosos era difícil de reprimir, pero suprime el mosto endurecido. Las despedidas llenas de lágrimas nunca habían sido un honor que le habían otorgado. O que le habían abrumado. Y una parte de él no pudo evitar preguntarse si la vida de los desamparados lo había forjado para volverse fatalmente formidable. Una sombra atrapó la esquina de sus cansados y ojos llorosos. Volviéndose a la imagen dividida de un mago similar que miraba con dagas a su espalda, Sabiras vio al niño cuya mera existencia solía disparar dagas a través de su corazón. Sin dudarlo, su largo brazo extendiendo su protección. Y Harry Potter entró en él. En los brazos de una familia real. Seres mortales que ya no eran las sombras fantasmales del espeluznante humo azul. Respiración. Viviendo. Cariñoso. Juntos. Quizás, una última vez. Y en ese segundo, el mago bendijo, o maldijo, con la segunda oportunidad que conoció en su segunda guerra. Que si su vida volviera a ser puesta como la piedra angular del mundo por el que valía la pena vivir, moriría como un hombre satisfecho. Por vivir lo que era ahora, una vida por la que valía la pena morir. Con una fuerza monumental desesperada por aferrarse a su vida, el Slytherin que había encontrado el amor y amado con todo su corazón, suspiró resignado. Y soltó a los únicos 2 Gryffindors por los que iría al infierno y volvería. ¿Tienes tu capa lista? Harry. Al ver que el niño asintió y desapareció mientras el toque familiar del viejo fiel trozo de tela andrajosa que rodeaba el cuerpo del joven mago. Sabira se volvió para enfrentar al bruto del que una vez había caído presa, y se preparó para enfrentar a la otra bestia que aún temía. Veamos quién lloriqueará al final de este día olvidado de Dios, de acuerdo, bonito Potter. Ahora, si ustedes, los pomposos, pueden dejar de molestarme. Y amablemente me petrifiquen. La puerta del gran castillo se abrió con un fuerte estruendo. Los aullidos de viento que se arremolinaron y cortaron parecieron detenerse. Espera. Con la respiración contenida. 2 cuerpos inmóviles se alzaron en lo alto. Haciendo alarde de las frágiles banderas humanas de falsa tregua de cada lado. Un mal negocio. Vida por vida. O muerto por muerto. El mundo pareció dejar de moverse cuando los 2 cuerpos golpeados fueron arrojados brutalmente, golpeando la tierra de nadie justo en medio de 2 líneas del frente.
Un par de ojos rojos lo fulminaron con la mirada. Dientes blancos relucientes, desprecio saboreando. Silbido. Entonces, la serpiente apareció de la nada. Y se apoderó de la forma inmóvil de Sabiras Snape. Con la varita levantada con teatralidad burlona, Tom Riddle envió un chorro de un verde chillón hastiado hacia su vencedor profetizado, despedirse de su único miedo mortal. Capítulo 32. El rugido de angustia de Lily ensordeció el patio que parecía una tumba, cortando el aire muerto y quieto que colgaba espeso alrededor de los dos cuerpos inmóviles. Uno de pelo blanco puro con una túnica azul sucia yacía dormido, mientras que el otro, vestido con una túnica negra impecable, fue agarrado en un fuerte abrazo de una enorme serpiente. Los profundos ojos oscuros de Sabiras permanecieron abiertos de par en par. Sin embargo, sus largas extremidades aplastadas dentro de la espiral tensa de Nagini permanecieron tan rígidas como una escultura de mármol. Indefensas ante la promesa de fatalidad que ese mortal chorro de verde zumbando amenazadoramente su camino otorgaría. La luz deslumbrante golpeó el cuerpo de Sabiras. Duro. Tiró hacia atrás tanto al mago como a la serpiente. Pero la luz estaba roja. Y parecía provenir del mismo vacío donde otro chorro de rojo se disparó rápidamente hacia la espantosa luz verde. El impacto brutal de dos feroces fuerzas de la muerte y la vida envió ondas de choque montañosas, dividiendo el aire, estremeciendo y sacudiendo cada piedra desgastada que alguna vez se alineó en las impenetrables paredes de Hogwarts. La ráfaga de viento pasó por ese espacio vacío, revelando repentinamente la forma de un hombre aferrado con fuerza a su varita que ahora estaba bloqueada con su contraparte hermana. Sus ojos verdes brillaban a través de las gafas con disgusto y determinación. Cogido por sorpresa. Un sentimiento que rara vez frecuentaba su ser supremo. El señor oscuro desvió su mirada helada hacia la última incorporación al Mayhem. Temporalmente ajeno a la veloz sombra de una criatura alada que descendía en picado desde una de las altas torres que daban al patio. Sus ojos se cruzaron, uno furioso, el otro helado, y casi con facilidad, los magistrales legilimens obtuvieron acceso a la historia más salvaje que comenzaría, y había comenzado, en solo unos meses. Perdido momentáneamente en el extraño mundo de la memoria del extraño chico, Tom Riddle le dio a Fawkes ese segundo. Y fue solo esa fracción de segundo que el pájaro eterno necesitó para arrebatar el cuerpo debilitado de su fiel maestro, y se elevó por encima de todos, hacia un lugar seguro. Con la varita aún cerrada con fuerza con el chico que vino de la nada, el señor mestizo rugió de ira: «Atrápalo. Mátalos a todos. En la cola». Como si hubieran esperado toda su miserable vida a que esta orden final fuera destruida. La manada de magos sedientos de sangre con máscaras plateadas cargó hacia adelante, varitas desenvainadas, listas para la emoción de la masacre final. Es ahora o nunca, Canuto. Por una vez, estamos tramando algo bueno, ¿no es así, lunático? Sí. Vamos a manejar esta travesura, amigo. Sabiendo muy bien que era un eufemismo de un siglo. Los tres merodeadores se sonrieron el uno al otro por lo que podría ser la última vez. Y se apresuraron, liderando al ejército de las órdenes para enfrentar el mar de carga de máscaras plateadas amenazadoras. Ráfagas de brillantes corrientes de luces, rojo, verde, plateado y blanco chocaban y rebotaban, lloviendo sobre el patio mientras los dos grupos de magos marchaban desde y hacia el castillo custodiado que la mayoría de ellos alguna vez llamaron hogar. Si la antigua fortaleza pudiera hablar, exigiría una respuesta a lo que había salido miserablemente mal dentro de sus muros aparentemente perfectos que habían puesto a sus propios hijos uno contra el otro, asesinándose unos a otros. Por el bien de la supremacía mágica, irónicamente había pasado años nutriéndose de ellos. O tal vez, siempre había estado allí dentro de las paredes felizmente ignorantes de Hogwarts. La necesidad de segregar y separar. La necesidad de juzgar y juzgar. La necesidad de conquistar a los considerados diferentes. Sin embargo, Hogwarts no tenía voz para llorar. Entonces, allí se quedó en silencio, presenciando a los niños que alguna vez salieron de sus casas de muchos colores, lanzándose maldiciones, imperdonables y no, unos a otros. Con el objetivo de cortar. Con el objetivo de mutilar. Con el objetivo de matar. Con el objetivo de reinar. Cualquiera que fuera el color de la casa de la que habían sido, ahora todos estaban empapados y cubiertos del mismo tono de rojo. La sombra mórbida del derramamiento de sangre. Comenzó a ver rojo. La sangre brotó y brotó de su carne, pintando la crujiente camisa blanca de un profundo carmesí mientras Nagini apretó su espiral agarrada por la muerte, deslizando sus afiladas escamas a través de su gruesa capa negra. Liberado de una atadura corporal gracias al oportuno renerverte de Harry, Sabiras había arrojado sin varita cientos de Sectum Sempra enojados a su odiosa némesis,
Pero su piel escamosa seguía siendo impenetrable. Aplastado y casi sin aliento, la conciencia de Slytherin comenzó a desvanecerse mientras sus huesos se sentían más y más frágiles con cada segundo que pasaba. A través del rabillo de sus ojos cada vez más borrosos. El soldado asfixiado pudo ver al hijo que nunca tuvo una vez más encerrando varitas con el asesino más hábil que el mundo mágico jamás había conocido. Sin embargo, antes de que su corazón pudiera comprender el miedo por la vida del niño, sus ojos oscuros registraron una visión demasiado familiar. De dos enormes colmillos relucientes. Un rugido rugió desde la puerta derrumbada de Hogwarts. Y por un momento, el curtido veterano pensó que ya debía haber sido mordido y estaba alucinando porque no había forma de que esa figura cargando pudiera ser real. El colmillo venenoso se hundió. Una gota pegajosa de líquido espeso salió a borbotones, empapando su camisa y capa ya teñidas de rojo. El otrora muerto esperó a que el dolor punzante que había conocido lo envolviera en una profunda nada, donde se le había dado su segunda oportunidad. Y se había perdido. Donde ningún dolor físico o mental pudiera plagar su ser. Donde no habría Lily y Harry. Su corazón se preparó para ese enamoramiento final cuando el recuerdo de sus brillantes ojos verdes abrasó profundamente su último pensamiento. Pero nunca llegó. El agarre mortal, en cambio, se aflojó y Sabira se encontró tirado al suelo sin ceremonias. Su camisa ya no estaba manchada con sangre de un rojo intenso porque no era suya. Sino el goteo verde de Nagini que goteaba por un enorme agujero que un metal puntiagudo y afilado, procedente de la cerca rota cercana, perforaba profundamente en su boca abierta. «Muere, maldita serpiente», gritó una voz llena de odio. Era la voz de un hombre. La voz si hubiera sido gritada en cualquier otra circunstancia. El Slytherin apostaría su último galeón a que la serpiente en cuestión no podría haber significado nada más que una dirección para él mismo. Sin embargo, esta vez, la palabra, junto con la enloquecedora malicia que la acompañaba, no estaba dirigida a él, sino extrañamente a su temido asesino serpentino. En estado de shock, Sabira solo pudo mirar fijamente a su improbable salvador, atónito ante lo inimaginable que acababa de suceder. Y James Potter cerró sus orgullosos ojos marrones con la mirada inquisitiva de Snape sin retroceder. «Es para ella», ladró el corazón de león. Labios apretados en desafío. Desafortunadamente, la tregua más improbable recién descubierta fue interrumpida por un silbido indignado. Gravemente herida, la serpiente mágica estaba ciega de rabia. Golpeándose locamente, su enorme cola se estrelló de izquierda a derecha contra el suelo adoquinado, enviando feroces temblores que reverberaron a través del patio. Y fue entonces cuando la vio. Perdiendo el equilibrio cuando la cola de la serpiente se estrelló salvajemente una vez más contra el suelo. Lily cayó hacia adelante mientras aceleraba por el campo de batalla hacia su serpentino príncipe. Había llegado solo un segundo más tarde que su jefe de Gryffindor, cuyo inesperado acto galante también la había tomado por la sorpresa más agradable. Al ver que algo venía hacia ella desde el horizonte, la bruja de Gryffindor saltó hacia atrás y se dirigió hacia la serpiente que una vez había matado al amor de su vida. Pero al mago en cuestión no le importaba menos la serpiente enloquecida que se alzaba justo detrás. Porque sus ojos ahora podían ver, y vieron su peor miedo. Lily estaba ahí fuera, sin vigilancia en el campo de batalla. Instintivamente, casi aturdido, Sabira saltó hacia ella, sin darse cuenta de las enormes alimañas que se alzaban. Cada sonido fue silenciado por la sangre palpitante en sus oídos, tamborileando con frío miedo. Sus ojos oscuros podían ver sombras de alas aleteando a su lado y un trozo de tela andrajoso cayó sobre sus brazos abiertos. Podía verla, en lugar de estar a salvo y cubierta dentro del castillo, sacando un destello de algo plateado y rojo del andrajoso sombrero, y agarró el cuello de plumas del pájaro imperecedero, antes de que se lanzara a sí mismo y a ella al aire. Podía ver su boca moverse, pero no podía oírla. Había una cosa que sabía que volvería a hacer, y al infierno terminaría este trabajo correctamente esta vez. El mago en un segundo contrato de vida prestado levantó su varita y gritó un hechizo protector con todas sus fuerzas a la única persona en el mundo que podía dar y quitarle su nueva vida. Una neblina azul brillante de la varita de Sabiras rodeó a Lily con la protección más fuerte mientras pasaba volando junto al mago que le había enseñado la capacidad ilimitada del amor. Los ojos verdes ardieron tan brillantemente como el rubí rojo en la brillante espada de Godric en sus manos. La intrépida bruja saltó del fénix volador, alzando la espada de su casa hacia la amenaza que se deslizaba. «No. Esto. Maldita. Ora», gritó la pelirroja en la parte superior de sus pulmones. La espada chocó contra el suelo, junto con la cabeza sin vida de las serpientes. Y una bruja de Gryffindor en caída libre. Antes de que su cuerpo pudiera golpear el suelo, el futuro padre asustado ya estaba debajo de ella, acolchando y arropando a su nueva e imprudente esposa. Estás enojada.
Lily. Con el corazón temblando de miedo. Orgullo, alivio, amor y todo lo que era capaz de hacer, el mago de las habituales palabras elocuentes solo podía murmurar una simple oración de 5 sílabas. Está muerto ahora, Seb. Lo maté. Antes de que Sabiras pudiera formar una respuesta coherente en la dirección de y casi matas a tu maldito yo ya nuestro hijo. Fawkes aterrizó justo al lado de la pareja, cubriéndolos a ambos con sus enormes alas. El sonido de las maldiciones zumbando por el aire y el suelo de Hogwarts desmoronándose retumbó distante fuera de las plumas protectoras del pájaro imperecedero. Aún incapaz de manejar una serie de pensamientos, el confundido esposo no pudo hacer nada más que presionar sus labios, aunque con enojo, sobre los de su esposa como si fuera su única fuente de vida. Sabira se tomó un momento, cerró los ojos con fuerza y se alejó de su única razón para vivir. Te amo, Lily. ¿Y si sobrevivo milagrosamente hasta el final de hoy? No tienes idea de en cuántos problemas estás, gruñó el maestro de espías antes de lanzar sin escrúpulos un hechizo durmiente silencioso y sin varita a la bruja en sus brazos. Sus ojos verdes mostraron un destello de protesta enojada, antes de cerrarse, pacíficamente. Fawkes, por favor, haz lo correcto y llévala lejos de aquí. Manténla, a ellos, a salvo. Ya sean los trucos de la luz o su propia memoria jugando, fusionando el pasado con el presente, por un momento, los profundos ojos negros del pájaro inmortal brillaron con un tono de azul brillante. Y con solo un leve asentimiento, o una reverencia de reconocimiento, seguridad y respeto mutuo, el pájaro se elevó al cielo, llevándose consigo la única posesión preciosa de Sabiras en el mundo. Obligándose a apartar los ojos de su cuerpo descolorido con el cabello rojo llameante que fluía más lejos. Solo entonces el espía experimentado dejó que un destello familiar de furia y una sensación salvaje de supervivencia inundaron sus largas venas listas para la batalla. El último rastro de emoción humana defectuosa se desvaneció de su rostro pálido enyesado. Los fríos ojos oscuros del príncipe de Slytherin no brillaron ninguno de sus nuevos destellos, sino el profundo abismo sin fondo. Y un destello de puro veneno. Dedos largos y ágiles agarraron su varita con fuerza, pero casi sin prisa. Sin dudarlo. El otrora peón convertido en depredador canalizó su rabia más asesina que le había hecho ampollas y quemado su corazón hasta convertirlo en cenizas hace una vida en una de las dos figuras atrapadas en un bloqueo de varita. Sintiendo la feroz fuerza formándose en cada fibra de su ser, Sabiras Snape siseó su último verso vengativo. Nunca un maestro de la oclumancia, Harry Potter no pudo hacer nada para combatir la penetrante mirada de la hipnotizante mirada de su archienemigo. Con la cabeza pesada y el cuerpo completamente drenado por sostener la conexión de la varita. El chico que había pasado por esto demasiadas veces se aferró a ella de por vida, pero su fuerza no era comparable a la del Señor Oscuro en su momento más poderoso. Sabía. Sin embargo, que todo lo que tenía que hacer era aguantar y seguir alimentando flujos de recuerdos espantosos al Señor de los traficantes del miedo, que devoraba todos los detalles angustiosos con frenesí. Porque el mago en el que llegó a confiar con todo su corazón ahora apuntaba con su varita directamente a este chillón glotón regodeador. Listo para poner fin a la fuente compartida de una pesadilla de toda la vida. Para bien. Lamentablemente, la creciente confianza de Harry duró poco. Había suficiente tiempo para que sus ojos vieran, su corazón para congelar. Sin embargo, su boca era demasiado lenta para gritar. Y luego fue demasiado tarde. El azabache rojo golpeó al mago de cabello oscuro con una túnica oscura y andrajosa cuadrada en la espalda. Cuando la mayor de la hermana negra apareció repentinamente de la nada, sin duda con la ayuda de la capa invisible que le había sido arrebatada en unos momentos. Sabiras Snape cayó al suelo. Terminemos con esto, Albus. Acabas de escapar de una muerte segura. No hay WA. Uno debe ver a través de lo que ha comenzado, Minerva. Estaré bien. Pero Fiendfire no es un juego de niños. Tu fuerza. Esa es precisamente la razón por la que están todos aquí. Recuerden, este es el mismo Señor Oscuro escondido dentro de los Horrocruxes. Necesitamos todas nuestras fuerzas combinadas para destruirlos. Sí, pero todos tus poderes están agotados. Y por Merlín, la maldición aún podría estar en tus venas. Podrías morir si te agotas. Mi querida Minerva, te agradezco tu amabilidad. Sin embargo, he conocido a alguien que me había mostrado la mente maestra en la que me convertiría. De la cual, preferiría no serlo. Es hora de que también domine las partes de mi plan. Comencemos. Fiendfire. Empecemos, escoria traidor mestizo, chilló la trastornada Bellatrix. Con los ojos muy abiertos por la pura alegría de tener el honor de capturar al mago que su maestro más buscaba. Vivo. Le encantan sus juguetes vivos.
No era una de las almas afortunadas que habían pasado por la vida sin experimentar el efecto insoportable de la maldición Cruciatus. Sabira se consideraba afortunado de que esas noches agonizantes también le hubieran enseñado a protegerse del dolor abrasador, y volvió a enfocar su mente rápidamente en su adversario. Tampoco uno con muchas palabras, el orgulloso príncipe mestizo no perdió el tiempo en burlarse del teatro. Con un magistral movimiento de varita. Su propio sectum sempra silencioso no alcanzó la garganta de la espeluznante dama Lestrange por un pelo, dejando pequeños rastros de rojo que rezumaban del fino corte en su largo y rubio cuello. En lugar de gritar de dolor, el negro por la sangre se rió alegremente, canturreando: no hay una pequeña charla, chico Snape. Supongo que a mi señor no le importará si terminas muerto. Maldición por maldición, ambos Slytherin se batieron en duelo, uno apunta a mutilar, el otro a asesinar. Bellatrix siempre había sido la teniente más leal del Señor Oscuro y una de las más poderosas. Sin embargo, tener cerca de 30 años más de experiencia combativa le dio a Sabiras más de la ventaja necesaria para infligir lesiones, en lugar de recibirlas. Incluso cuando se enfocaba en la batalla que tenía entre manos. Los agudos sentidos del maestro espía o el vínculo paternal chasquearon su oído bien entrenado inmediatamente al sonido amortiguado de un gruñido demasiado familiar. Sin necesidad de mirar. Sabira sabía que a pesar de ser el chico más valiente que jamás haya existido, la pura fuerza de voluntad de Harry no podría contener la fuerza bruta del indiscutible Lord por mucho más tiempo. Ansioso por la seguridad del niño que creció para cuidar. El mortífago desertor avanzó rápidamente. Enviando lluvias de sus maldiciones distintivas en su camino, sin embargo. La ensangrentada Bansee siguió riendo. Sin dejar que su defensa cayera el tiempo suficiente para que Sabiras la incapacitara, ni darle tiempo suficiente para darse la vuelta y unirse a la lucha solitaria del chico. El sonido de una explosión brutal atravesó el aire, seguido de un fuerte golpe sordo. Esta vez. El curtido veterano giró la cabeza justo a tiempo para ver al niño que vivió yaciendo inmóvil mientras su cuerpo chocaba contra una pila de piedras que alguna vez había sido el muro protector de Hogwarts. Arties. Quienquiera que sea ese chico, morirá en la mano de mi señor. La sonrisa de suficiencia de Bellatrix parecía fijada permanentemente en su rostro engreído. Su cabello oscuro y rizado ahora húmedo de sangre, del mismo color de barro que el de cualquier otro. Ella se rió histéricamente: la única forma de atravesarme es atravesarme, amante sangre sucia. Que así sea, Bellatrix. A diferencia de ti, matar no me deleita. Pero no me dejas elección, gruñó el mago cansado de la batalla. Levantando su varita, apuntando directamente a su corazón, Sabira se preparó para el efecto de dividir el alma, de asesinar a otra alma. Sin embargo, en esa fracción de segundo, lo único que no había esperado ver en sus ojos oscuros profundamente dementes se encendió. Y lo fulminó con la mirada. Temor. Pero el hedor de ese nauseabundo sentimiento de hundimiento no era en absoluto por su propia seguridad. Pero para la bruja de cabello rubio con una barriga muy embarazada en la que los ojos de Bellatrix se habían enfocado. A pesar de su estado desaliñado, todavía era muy difícil no admirar la majestuosa figura de Narcisa Malfoy. La leal sangre pura se deslizó por las escaleras en ruinas, con su cabello rubio, generalmente recogido cuidadosamente, volando ahora libremente con el viento. La vista llenó el corazón de Lucius Malfoy con tal alivio y alegría que sintió que podía explotar. Abandonando cualquier pretensión. El maestro de la mansión Malfoy dejó caer su máscara plateada abruptamente al suelo y se lanzó tan rápido como sus largas piernas pudieron llevarlo a su única razón para vivir. Sus ojos y su corazón se encontraron, reunirse, regocijarse y recordar. Siendo el verdadero Malfoy, su presencia imperial naturalmente llamaba la atención. Y eso también los hizo difíciles de pasar por alto. Porque no solo los profundos ojos negros de su hermana habían captado la vista de la Black más joven corriendo hacia los brazos de su marido. Pero también otro par de rendijas rojas brillantes, con un pozo sin fondo de malevolencia. En medio del caos, dos almas se reunieron, brazos extendidos, listos para sentir una vez más el consuelo del abrazo seguro del otro. Y con su último paso, sus ojos se encontraron. Un maíz azul rebosante de lágrimas de alegría. El otro gris brillaba con renovada esperanza. De vida. Antes de que se pusieran mortalmente pálidos cuando Lucius Malfoy se dejó caer sin vida en los brazos abiertos de su esposa. Ya no le importaba si su maldición la cortaba en pedazos. Todo lo que la mente trastornada de Bellatrix Lestrange pudo comprender fue la imagen de su propio maestro apuntando con su varita una vez más a la única persona en el mundo que podía desafiarla y vivir. Ir para contar las historias, la única persona cuya seguridad y supervivencia le importaban en el mundo. La única bruja a quien su corazón retorcido había amado. Ni siquiera podía sentir el vicioso sectum sempra de Sabiras abriendo un profundo corte en su abdomen.
liberando un charco de sangre gorgoteando por su túnica de terciopelo negro, ni se molestó en protegerse de su ardiente agonía. ¿Por qué había dirigido todas sus fuerzas? Canalizando todo lo que tenía a través de su varita, apuntando directamente a su hermana, mientras gritaba instintivamente en la parte superior de sus pulmones. Protego. Solo entonces, el teniente más leal de Voldemort se dio cuenta de lo que había hecho. Su voz helada, siseada como un mero susurro, sin embargo, sus bordes afilados congelados cortaron el aire como una hoja helada que perfora los oídos de todos y cada uno en el desmoronado patio. Tú. Me desafías, Bellatrix. Acobardada, empapada en su propio charco de sangre, atrapada entre la forma caída de su hermana y los pies de su amo, la mayor de Black reunió su fuerza menguante y suplicó lastimosamente. Mi señor, mi lealtad. Mi amor por ti. No tiene límites. Ve pero Cisi. Cisi. Ella es mi. Cisi. Los ojos. Aquellos ojos fríos y resplandecientes brillaron rojos. Con diversión. Sus finos labios crueles se curvaron hacia arriba y el más oscuro de todos los señores le dio a su soldado en el que más confiaba, una sonrisa enfermiza. Tu deseo está concedido, mi querida bella. Por ti, perdonaré a tu hermana embarazada. La esperanza inundó el rostro ensangrentado de Bellatrix Lestrange. Antes de que su maestro le diera lo que mejor sabía hacer. Aplastar todo rastro de ello con puro éxtasis. El honor es tuyo, mi más leal bella. Tú. Terminarás con tu amada hermana como prometiste. Sus dientes blancos brillaron cuando el sádico autoapodado Lord se rió salvajemente, no habrá lugar para los que me fallaron. Eso la incluye a ella. Y tú, si fallas en esta orden, querida bella. La elección ahora es tuya. Gruesas lágrimas rebeldes comenzaron a formarse en los ojos negros de la bruja asesina, antes de que ella los desechara a todos con fuerza. Su rostro una vez más enyesado, dejando el único rastro de debilidad en su mano temblorosa que ahora sujetaba la varita con fuerza, apuntando lentamente a la bruja de cabello rubio. La pequeña bruja que solía tener en sus brazos. La bruja que nunca había dejado de aferrarse a su túnica verde en su primer año en este lugar tan olvidado de Dios. La bruja cuyos ojos azul pálido siempre la miraban con amor. Sin embargo, a Narcisa Malfoy no le quedaba chispa de vida en sus ojos muertos. Porque la mitad de su alma había sido desgarrada brutalmente, uniéndose a la de su marido sin vida, todavía agarrado con fuerza en su brazo, a través del velo inalcanzable. Su mirada en blanco no registró nada. Ni siquiera la varita que su hermana le estaba apuntando. Ni la rara sonrisa genuina que dio su orgullosa bella. Una última vez. Antes de que la hija mayor de Black eligiera la vida sobre la muerte. La vida para su hermanita. Y el bebé de su hermana. Bellatrix Lestrange dejó caer su varita. Y con un inconfundible chorro de verde envolviéndola, el lugarteniente más leal del Señor Oscuro, cuyo corazón trastornado había sido infectado con un rastro de amor, cayó muerto. Solo entonces, Narcisa comenzó a gritar. Sin perder ningún segundo valioso, Sabira se apartó de la trágica escena. La vista, demasiado cruda, demasiado familiar y demasiado cercana a su corazón, lo alimentó con una fuerza mortal de venganza. El veterano de demasiadas guerras tomó su último objetivo y rugió la maldición más imperdonable de todas en el mago más imperdonable que jamás haya existido. Un chorro verde de puro odio se apresuró hacia Tom Riddle. Solo para encontrarse con la fuerza igualmente verde e igualmente odiosa. Ahí estás, mi querido Snape. Brillantes ojos rojos y determinados ojos negros azabaches se cruzaron. Y comenzó el duelo más fatal que el mundo mágico había presenciado. Maldición por maldición, esta vez, era la piel pálida de Sabiras la que goteaba más y más sangre de incontables cortes, uno tras otro. Un jet verde lo perdió por un pelo, y el ex espía sabía que lo extraño de ganar el mundo mágico su libertad se estaba agotando. Eliminando todas las maldiciones que se le presentaban, no había ninguna posibilidad de que el duelista más experimentado lo lograra. Los delgados labios en el pálido rostro pálido sonrieron burlonamente. Vaya, vaya, eso es todo lo que puedes hacer con 2 guerras de por vida. ¡Qué debilidad, Sabiras! Prueba mi ira. Otro ataque de chorros verdes volaron hacia él desde aparentemente todas las direcciones. Lanzando un escudo protego justo a tiempo para bloquear a todos. -1, el mago en un tiempo prestado se preparó para el impacto mortal. Eso fue destruido por un oportuno chorro de blanco, disparado por la varita de Harry Potter. No dejarte morir tan fácilmente, Sabiras, gritó el chico tambaleándose para ponerse de pie a pesar de sus piernas temblorosas, todavía aturdido por el brutal impacto. Acabemos con este bastardo juntos. Pero antes de que el niño más valiente vivido alguna vez pudiera terminar la frase.
Sin varita de Voldemort, Confringo atacó a sus dos rivales, golpeando severo distancia, le chocar contra la estatua gárgola. El cuerpo inconsciente de Harry voló una vez más por el aire como un pájaro con las alas rotas atrapado en una tormenta atronadora. Y aterrizó sin ceremonias junto a la dueña Malfoy, cuyos ojos solo podían mirar ciegamente, fijos en los dos cuerpos sin aliento de sus seres queridos mirando hacia atrás. Ella con sus ojos blancos sin vida. La varita de confianza de Harry se escapó de la mano inerte del niño y rodó hasta descansar junto a los pies de Narcisa. Y con ese leve toque, la madre Malfoy se despertó de su estremecimiento paralizante. Con rabia ciega. La mano temblorosa agarró y apretó con fuerza la varita prestada. Su corazón ahuecado ardió como si lo hubiera quemado Fiendfire. Nunca antes se había lanzado la maldición asesina con una ferocidad tan asesina que sacudió cada molécula en el aire, enviando temblores sísmicos por todo el campo de batalla. El tiempo se detuvo cuando dos varitas hermanas una vez más se enzarzaron en un duelo para matar. Un brillante y profundo haz de luz dorada comenzó a tragar ambos chorros verdes de abominación y comenzó a envolver a la madre afligida y furiosa y al tirano huérfano que se llevó todo lo que ella vive. Y con acento. Espeluznantes sombras de azul emergieron lentamente de la varita del señor oscuro. La forma familiar de una bruja con cabello espeso y rizado se deslizó hacia afuera y flotó hacia Narcisa, seguida de la única forma que la bruja real podía reconocer en cualquier lugar. El alto cuerpo de un hombre rubio recién ahora yacía sin vida en su abrazo, sordo a sus desesperadas súplicas llenas de lágrimas. Una oleada de dolor abrasador subió a través de su garganta, quemando todo lo que quedaba dentro de ella, y se convirtió en una voz, animal y cruda: «Usted los mató. Ellos». Marchando físicamente, cerrando la brecha entre ella y el odioso señor de la muerte, la única amante de Malfoy fijó sus rotos ojos azules en el rostro fantasmal de su difunto esposo. La una vez asustada bruja ya no podía sentir ningún miedo en su corazón helado, sino una pura furia helada que mordía y quemaba cualquier cosa en su camino. «Usted matado. Ellos. Ambos». Burlándose de los fantasmales humos azules y de la bruja apaleada del otro lado, Voldemort se acercó lánguidamente a ella. Su fuerza superior dominó al único superviviente de Malfoy por el segundo. Paso a paso, sus rostros se fueron acercando cada vez más. Hasta que ella miró directamente a sus ojos rojos y brillantes. De manera burlona, deleitándose en su propio placer perverso, el señor oscuro le dio a Narcisa temblorosa su más dulce desdén. Antes de que él tomara su rostro y presionara sus delgados labios con fuerza sobre los de ella apretados. Esta vez, el grito agonizante fue suyo. Ese agudo aullido sacó a Sabiras y Harry del olvido. No pasó mucho tiempo para que ambos luchadores experimentados de Voldemort se dieran cuenta de lo que acababa de suceder. Muerte que los mató dos veces. Todos morirán si nadie se sacrifica. Los que tienen el poder de vencer al Señor Oscuro nacen con la muerte de su propia alma. Narcisa Malfoy acababa de perder la mitad de su alma, con las dos muertes de sus seres queridos. A ella también se le dio la oportunidad de vivir. Antes de que Bellatrix hubiera elegido morir. Para salvarla. Y en ese momento, ambos hombres atormentados y protegidos con el recuerdo de protección sacrificial rugieron, al unísono: «Tócalo. Tózalo». Tambaleándose hacia atrás, rompiendo la conexión de la varita, el señor oscuro trató de arrojar a un lado a la abrasadora Narcisa Malfoy. Un chorro de rojo disparado rápidamente de la varita de Sabiras golpeó con fuerza al desalmado tirano, y su Petrificus Totalus ató la figura agitada ineludible, de la bruja con venganza. Sus manos ardientes se entrelazaron con fuerza y arañaron su rostro pálido y asustado, quemando la nariz y su carne pálida hasta convertirlo en un carbón escamoso. Los ojos rojos y brillantes, por primera vez, parpadearon de miedo. Y ese miedo a la muerte en sí era lo suficientemente salvaje como para que Lord Voldemort se librara de la fuerte maldición vinculante de Sabiras. Con los dientes descubiertos, la boca con espuma, el miedo bailando diabólicamente en sus ojos, Tom Riddle tardó solo una fracción de segundo en ladrar la única maldición en la que confiaba. La única maldición que estaba seguro lo salvaría. Avada Kedavra. Y también tomó solo una fracción de segundo, antes de que ese último chorro verde de tormento y confusión rebotara de la bruja rubia. Y engulló al otrora invencible autodenominado señor, incinerándolo a él y a su alma de mente para siempre en polvo. La lluvia que caía sobre lo que quedaba de Hogwarts lavó las manchas de sangre, fusionando barro y sangre en el mismo río carmesí. Los cuerpos de los caídos habían sido retirados del campo de batalla, dejando solo escombros y el recuerdo del premio que todos habían pagado por una segregación odiosa profundamente arraigada. Dos hombres estaban uno al lado del otro en el plácido lago, con vistas a la casa de botes desierta, sintiendo cómo el peso invisible que ambos cargaron durante toda su vida se alejaba. Un completo extraño a la forma más pura de libertad, por un momento,
Tanto Harry Potter como Severus Snape se sintieron perdidos. Como un peón sin jugador, guerrero sin guerra. Su puesto de guía con el propósito de salvar y derrotar ahora se había convertido en un hito en la promesa de un largo camino desconocido de la vida por venir. Pero ese pensamiento irracional fue repelido tan rápido como llegó. Ya que ambos sabían muy bien, su único consuelo y propósito compartido ahora yacían dormidos pacíficamente dentro del castillo por el que lucharon con sus vidas por proteger. Sabes que ella simplemente te asesinará cuando esté despierta, ¿verdad? Sí, lo sé. Pero sí. Yo habría hecho lo mismo. Sí, lo sé. Entonces, ¿cómo planeas hablar para salir de su furia esta vez? Eso. Requiere menos de hablar y más de hacer. Permitiendo que una risa se elevara libremente en lo que se sintió como un siglo, Severus extendió su mano y alborotó el cabello del chico con el ceño fruncido, amorosamente. Pero estoy seguro de que no quieres los detalles. Mirando con furia al mago más alto, que parecía 1000 años más joven de lo que recordaba por última vez, Harry cambió de tema. ¿Cómo está la Sra. Malfoy? Ella está bajo el cuidado de Pomfrey. Estoy seguro de que harán todo lo posible para garantizar el parto seguro de Draco. Dado lo que ella había pasado por todos nosotros. Es bastante extraño, ya sabes, ver lo que me pasó. La maldijo. No le desearía esa vida a nadie, Malfoy o no, murmuró el niño una vez maldito, desterrando los recuerdos de su propia tragedia. Ese es precisamente el punto, ¿no es así? Harry. Malfoy o no, suspiró el maltrecho espía que había sobrevivido a demasiadas guerras. Hemos infligido a nuestro mundo demasiados nombres. El Malfoy. El alfarero. El negro. El demacrado. El príncipe. Soy un Slytherin intrigante. Tú eres un Gryffindor valiente. Son Ravenclaws inteligentes. Lord Nufflepuffs. ¿A quién le importa de qué línea de sangre o de qué casa eres? Todos los cuerpos ensangrentados sangran. Y todos los malditos cuerpos mueren si esa sangre roja parecida al barro Teseil. ¡Wow, profesor Snape! Estoy seguro de que Salazar estaría muy decepcionado de ti. El jefe de Slytherin se desautoriza de la sangre y la supremacía de la casa. ¡Qué atrocidad! Cállate, Potter. Oh, ¿y eso? ¿Y ahora qué, Severus? ¿Qué sería de mí? Estarás con nosotros, Harry. Eso es, si quieres. Pero la respuesta de Severus fue interrumpida. Con la llegada del aullido de Papi. Llega a la infirmaria inmediatamente. Es Lily. Una vez más. La figura envuelta en una gruesa capa negra destrozada se paró justo en medio de las filas de camas vacías. A salvo para dos, una con una bruja rubia muy embarazada descansando con la ayuda de Sleeping Draft. El otro estaba ocupado por una pelirroja, acurrucada en una bola, llorando de agonía. Con 3 largos pasos, Severus se hundió de rodillas al lado de su esposa. Sus ojos oscuros enloquecieron por la conmoción, el miedo y la confusión. ¿Qué diablos está pasando, papi? La enfermera residente ignoró su pregunta y forzó otra dosis de Sleeping Draft en los labios magullados de la bruja. La paliza se ralentizó y se detuvo. Pálida como un papel, Lily finalmente estaba descansando, ajena al grito de angustia que estaba haciendo su esposo. Agarrando el brazo de la enfermera con brusquedad, el agarre muerto de la ex maestra de pociones taladró la piel regordeta de la enfermera hasta que gritó de dolor. Al darse cuenta de lo que había hecho, el mago, presa del pánico, lo soltó y se dejó caer sin ceremonias al suelo. Dedos largos y ágiles arañando su propio rostro, fue mi hechizo para dormir. Esta vez, Madame Pomfrey respondió rápidamente, no, querida niña. No. Fue el bebé, Severus. Su susurro tembló con emociones. El bebé la está matando. El bebé. Mi bebé. Yo. Basta, Severus. No es tu culpa, intervino bruscamente la enfermera, pero su voz parecía haberse perdido en el padre aplastado, hundiéndose más profundamente en su propio odio a sí mismo de toda la vida. Su voz, despojada de su habitual volumen seguro, ahora sonaba pequeña, casi un chillido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora. El bebé tiene. De alguna manera. No tiene alma. Y está tomando. La de ella. Eso fue todo lo que necesitó. Para que el hombre que intentaba regresar de la muerte se derrumbara. Sueños de hace unos momentos con una nueva oportunidad de vida de los libres destrozados. Se hundió. Aulló. Y sollozó. Hasta que no quedaron lágrimas.
Solo el puro y crudo odio a sí mismo al que su alma estaba más que acostumbrada hace una vida. Una mano arrugada se colocó sobre el hombro tembloroso de Harry, sacando al chico de su pesadilla convertida en realidad. Asustado y frustrado, el niño quería correr y sacudir al mago caído en el suelo para que entrara en acción. Hacer algo. Para hacer milagros. Sin embargo, esa figura que solía escudarlos y protegerlos a todos no podía ofrecer nada de su comodidad habitual, pero se derrumbó en el caparazón de un hombre. Un hombre sin alma. Ven conmigo, querido, entonó Dumbledore con frialdad. No. Arréglala. Arréglala ahora, y haré todo lo que me digas, gritó Harry, suplicando y amenazando al mismo tiempo. Debe haber una forma. Siempre se brindará ayuda en Hogwarts a quienes la soliciten. La respuesta del anciano mago siguió siendo críptica. ¿Qué? Entonces, ¿qué estás esperando? Hemos hecho todas tus ofertas. Ay, querida niña. No depende de mí. Al ver la creciente confusión del chico, el mago más sabio de todos colocó su mano arrugada en uno de los corazones más Gryffindor y continuó, pero hay mucho, creo, que tú, valiente chico, puede hacer. Busca en tu corazón, Harry. Cuando lo encuentres, encontrarás el camino. El mago derrotado que se desplomó en el suelo. Excepto por sus largos dedos que se aferraron con fuerza a la mano de la bruja pelirroja. No se parecía en nada al hombre de 20 años que Harry había llegado a conocer, pero el de 38. Viejo y desgastado veterano que una vez había visto cómo la vida se le escapaba de sus cansados ojos negros. Los mismos ojos distantes registraron la presencia del niño. Murmuraron labios delgados. Odioso. Triste. Arrepentido. Es mi culpa. Estoy maldito. Rastros de lágrimas secas corrían por sus pálidas mejillas. Ese bebé, la está matando. Yo la estoy matando. Oh, Merlín, no debería haber regresado. Puño blanco cerrado. Los dedos de Sabiras perforaron profundamente su propia carne, detestando cada fibra de su propio ser. Soy un monstruo. Ella es demasiado pura para mí. Demasiado pura. Para el bebé de un monstruo. No eres un monstruo. Acercándose más, Harry Potter se arrodilló ante el hombre que su corazón finalmente había encontrado el coraje no solo para abrazar por completo, sino también para amar. Los destellos de recuerdos del hombre maldito por ser odiado enviaron una culpa paralizante a su corazón. ¿Por qué se había unido a la multitud, disfrutando de aborrecer al mago que había sido cruelmente elegido para desempeñar el papel monstruoso? ¿Qué sabes, chico? El dolor se convirtió rápidamente en rabia. Asesiné a personas. Muchas de ellas. Mi alma está demasiado incompleta. Y ahora, ella está pagando el precio de mis pecados. Tragándose la culpa que amenazaba con subir a su garganta. El niño que ahora podía mirar con su corazón se acercó un poco más al único mago que había pasado su vida enseñándole cómo la piel de uno nunca podría definir verdaderamente el alma de uno. Eso fue hace toda una vida. Y has pagado con creces tu crimen de ignorancia. Lo pagaste gastando tu vida. Desperdiciando tu vida. Por mí. Supongo que eso no fue suficiente. Por una vez, pensé que podría ser. Más. Más de lo que claramente tengo derecho. Reuniendo sus fuerzas con un último aliento para calmarse, Harry Potter extendió su mano y tomó la fría y sin vida de Sabiras Snape en la suya. Sabiras, gritó el chico. Pase lo que pase, sea lo que sea ese bebé. Sus ojos verdes escudriñaron los hundidos del hombre antes de que el chico con el corazón más sincero le dijera lo que durante mucho tiempo pretendía decir. Eres el mejor padre que alguien podría tener. Esa oración. La seguridad inesperada calmó y cortó en pedazos el corazón marchito del desdichado mago. Sabiras miró hacia arriba. Sus profundos ojos negros inyectados en sangre y los orbes verdes de Harry se encontraron, ambos llenos de tormentos pasados y lágrimas actuales. Ha sido uno, Sabiras. Ha sido más que un padre, para mí. Era como si esas simples palabras hubieran derretido esa sólida roca congelada que alguna vez fue el corazón de Sabiras. Lágrimas renovadas corrieron descaradamente de sus ojos atormentados, mostrando su debilidad abiertamente para que el niño lo viera. Mírame. Entonces, el padre abandonado atrajo al hijo que nunca tuvo a un abrazo demoledor. Aferrándose al resto de la vida. Y el amor que casi ya no podía sentir. Oh Harry, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces, no hubo respuesta del chico. Porque ahora había estallado en un brillante rayo de luz dorada. La brillante figura pareció sonreír con la más amplia sonrisa y saludó. Antes de desaparecer en el cuerpo de su futura madre. Justo ante los ojos desconcertados de su padre. Como si hubiera sido tocada por magia,
la mejilla de Lily comenzó a brillar. Sabira se puso de pie, aturdido. Su mano instintivamente se colocó sobre su vientre. El toque, esa pequeña y tranquilizadora patada de mariposa que podía sentir, se sintió más mágico que cualquier magia que el mundo mágico pudiera ofrecer. Y ese inmenso poder se precipitó en el corazón de Sabiras y lo cargó con el ilimitado e increíble amor fluir que no sabía que podía poseer. El mago más valiente que jamás haya vivido sucumbió una vez más a las desacostumbradas lágrimas de alegría. Hasta que nos volvamos a encontrar. Pronto. Hijo. Y por primera vez, el niño que vivió comenzó a vivir verdaderamente una vida. Una vida por la que vale la pena morir. Capítulo 33. El sol de otoño era tan dorado y parpadeante como una snitch mágica fugaz. Multitudes de jóvenes brujas y magos se apiñaron junto con sus padres en su camino. De la manera más informal posible, por supuesto, hacia la barrera entre la 9ª y la 10ª plataforma en una de las estaciones de tren más concurridas de Londres. La plataforma King's Cross 9 3/4 estaba repleta de ruidos. Amigos poniéndose al día con las historias. Padres charlando sobre lo largo que se había sentido el verano con los niños alrededor. Estudiantes que esperan ansiosos la llegada del tren rojo desvencijado y los llevan al lugar donde reinaba la magia pura y verdadera. Pero de repente, todo se quedó quieto. Un joven mago con rebelde cabello negro azabache y un par de brillantes ojos verdes estaba agarrando con fuerza la mano de su padre. Completamente acostumbrado a la pausa instantánea que siempre precedía a su presencia. Miró, medio nervioso, medio emocionado, a través de sus gafas de montura redonda, buscando rostros familiares que conocía. Si la plataforma había estado en silencio, ahora quedó en silencio. Con la llegada de una bruja de aspecto imperial y su chico muy rubio con el pelo peinado hacia atrás con esmero. Ajeno a la intensa energía cargada en el aire mientras los ojos de todos los magos y brujas en la plataforma se sintieron irresistiblemente atraídos por los recién llegados. El chico llamado Harry saludó con la mano y gritó alegremente. Draco. Por aquí. Un búho blanco como la nieve que descansaba en su jaula plateada encima del equipaje del niño se sorprendió con el ruido. Gritó indignado y dio a conocer su irritabilidad cogiendo la mano más cercana que pudo encontrar. 2 segundos más tarde. Sus grandes ojos redondos se volvieron 2 veces más grandes. Dándose cuenta de su error fatal, antes de encogerse de nuevo en la esquina de la jaula, habiendo recibido una mirada de muerte por parte del dueño de ese dedo largo. El padre aterrador del niño. La mirada pareció continuar hacia cada uno de los muchos rostros que robaban miradas entre las dos familias que llegaban. Y en unos segundos y unos tragos torpes, las charlas se reanudaron, casi con demasiada animación. La mayoría de los ojos estaban fijos en sus propios compañeros. Sabiendo muy bien que si deseaban mantener sus ojos intactos, allí era donde sus orbs entrometidos deberían permanecer durante la próxima hora. Aparecieron 2 magos de aspecto suave, pavoneándose detrás del pequeño Draco Malfoy. Pellizcando su enorme nariz, Sabiras Snape dejó escapar un gemido. Merlín, ¿qué diablos están haciendo aquí? Su esposa se rió. Sus ojos verdes brillaron intensamente, continúa, Harry. Ve a ver a Draco y a la tía Narcisa. Saluda al tío Sirius y al tío James también de nuestra parte. Al ver a su único hijo correr feliz hacia su amigo, Lily se volvió hacia su inquietante esposo. Sirius es el padrino de Draco, ¿no? Sabiras puso los ojos en blanco antes de sonreír cuando su esposa la abrazó. El aroma de su cabello llameante aún podía llenar su corazón con tanta alegría, incluso después de más de una década de matrimonio. Y una vida más, pensó el padre con una familia amorosa, un título que aún no había comprendido como un alma maldita era. Él podría arreglárselas para ganarse tal privilegio. La madre de su propio hijo continuó, me alegro de que Sirius esté cuidando mucho a Narcisa y al joven Draco. Nunca pensé que los merodeadores pudieran madurar. Antes de que su esposo pudiera burlarse de su respuesta, una voz sonó en el aire. Oye. Quítale las grasientas patas de encima. Hay niños alrededor, amigo. Levantando la ceja y sonriendo con suficiencia a su esposa, claramente desafiando su declaración anterior, Sabiras reanudó su engreído acento, hola, Potter. Por favor, dime, cómo me maravillo de mi hermosa esposa en algo tuyo. Hablado como un verdadero hombre domesticado, Sabiras. Evans todavía te tiene agarrado de las bolas, ¿eh? Es Das Snape. Y ha sido así durante más de una década, James. Un destello de picardía brilló en los ojos verdes de Lily. Ella bajó la voz en un susurro conspirativo, asegurándose de que los niños estuvieran fuera del alcance del oído, pero si debes saberlo, no lo tengo, como has dicho crudamente, por las pelotas. Sin embargo, disfruto esas partes inmensamente también.
riéndose en voz alta de su esposa, que nunca había dejado de sorprenderlo con sus ingeniosas, casi brutales respuestas masculinas. La presunción de Sabira se multiplicó por 100. La apretó más contra su pecho mientras ella continuaba sermoneando al mago con quien una vez había compartido un pasado muy distante. James, debes hacernos un favor a todos. Estamos hartos y cansados de leer sobre tu sabor del mes en El Profeta. Solo elige uno o haz que tu vida amorosa sea menos pública. No eres tú. Reprendiéndose a sí mismo por un lapsus sentimental y quejumbroso de pensamiento. James Potter, el jefe de Oure más elegible del Vintage Weekly, se apresuró a corregirse a sí mismo. ¿Qué puedo decir? Sus ojos marrones captaron la vista del chico de cabello negro, saltando emocionado hacia su madre y padre. El corazón del príncipe azul dio un vuelco antes de apretarse con demasiada fuerza. Tomando una respiración profunda, James Potter recuperó la compostura, parpadeando para alejar el dolor en sus ojos, y alcanzó al chico en cuestión en 2 largos pasos. Quidditch. Debes aprender a jugar Quidditch, Harry. Tú, papá era pésimo en eso, pero apuesto a que serás increíble. ¿Eso crees, tío James? Lo sé, muchacho. James Potter despeinó el cabello de un hijo que nunca tendría con nostalgia. Sus ojos se detuvieron en ese par de orbs verdes por un momento antes de que el león solitario se enderezó. Suspiró y se dirigió hacia una multitud de paparazzi esperando ansiosamente con sus cámaras. Está bien. Tengo que ir a los titulares. Agitó sus manos sin mirar atrás. Puedo ver que no soy querido aquí. Hasta que nos volvamos a encontrar, Snivellus Snape. ¿Sabes que dijo eso a propósito, verdad?, resopló Lily irritada. Sabiendo muy bien lo doloroso que podría ser él, ¿qué pasaría si? Y cómo el verdadero corazón de Gryffindor que poseía James Potter le había salvado la vida una vez. Severus Snape había dejado de lado el rencor juvenil del pasado y llegó a tolerar las bromas verbales. Besó la frente de su esposa y susurró contra su piel. Sí. Pero ya no tengo la necesidad de lloriquear. Entonces, supongo que le dejaré eso hoy. Un vistazo a su habitual túnica negra ondulante llamó la atención del orgulloso padre. Miró hacia abajo. Sus ojos negro azabache se encontraron con el par idéntico de verdes que lo miraban intensamente. Detrás de ese brillo de felicidad y emoción se escondía una nube de preocupación apenas disimulada. Sintiendo la ansiedad de su hijo, el mago alto se arrodilló, nivelando su rostro con el chico que amaba con todo su corazón y preguntó gentilmente. ¿Estás bien, hijo? Pareces preocupado. Con la mano todavía aferrada con fuerza a la túnica de su padre, Harry evitó la mirada cómplice de Severus y miró hacia abajo, mirando absolutamente nada en el suelo. Finalmente, murmuró casi inaudiblemente, papá. Draco dice que podrían clasificarme en Gryffindor. Sonriendo salvajemente por dentro. Deseando a Merlín que su esposa de Gryffindor escuchara la única fuente de inseguridad de su hijo. El otrora jefe de Slytherin mantuvo su rostro quieto, sonriéndole a su hijo un poco demasiado indulgentemente mientras canturreaba, tu madre es una Gryffindor. A Hedgel también. ¿No te gustaría eso? Pero tú eres un Slytherin. Draco cree que él también estará en Slytherin. Yo. Tragó el chico. Los ojos verdes se cerraron con fuerza, antes de permitirse expresar su miedo más profundo. No quiero que me dejen. Solo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación. El mago una vez fue sentenciado a una vida de soledad forzada por una prenda hecha jirones y su propia duda tragó saliva. Reprendiéndose a sí mismo por tomarse la preocupación de su propio hijo a la ligera al principio. Sus amables ojos, la mirada perdonada para solo 2 personas en el mundo, buscaron profundamente en los de su hijo mientras hablaba con suavidad, Harry, las casas son justo donde duermes. El poder de la verdadera amistad supera con creces cualquier muro físico o torre, incluso una mazmorra. Al ver aún la racha de incertidumbre, Severus tomó el rostro de su único chico, cerrando sus ojos con el único chico al que con gusto daría su vida para mantener ese par de ojos brillando felizmente. Sus largos dedos rozaron el rebelde cabello negro azabache de Harry mientras agregaba tiernamente. Quien eres siempre está dentro de tu corazón, Harry. No la casa a la que perteneces. Eres mi hijo. Y no me importa dónde estarás. La nube en ese par de perfectos ojos verdes, idénticos a los de su esposa, comenzó a desvanecerse. Severus Snape vio ese rostro familiar que amaba mucho y un destello de memoria surgió. El veterano de muchas guerras sonrió al pensar en un adolescente en particular con el que había compartido tantos recuerdos y susurró amorosamente. Además, tú mismo tienes el nombre de un chico de Gryffindor. Y probablemente era el mago más valiente que he conocido. Ese rostro más joven le devolvió la sonrisa. Nubes oscuras de dudas se desvanecieron,
dejando solo su sonrisa juvenil y despreocupada. La sonrisa de un niño de 11 años sin el peso del mundo mágico en su hombro. Está bien, papá. Si tú lo dijiste. El niño que vivió su infancia felizmente abrazó con fuerza a su padre antes de correr para darle a su sonriente madre otro apretón. Y subió al tren, uniéndose a su amiga rubia que le hacía señas. Al ver al joven Harry saludando salvajemente desde las muchas ventanas del tren mientras Draco medio arrastraba a su hijo por el pasillo. El orgulloso padre se sintió repentinamente atrapado por un extraño cosquilleo en la esquina de sus ojos. Una segunda oportunidad en la vida. Incluso con todo lo dicho y hecho, Sabiras nunca había esperado que su corazón, una vez congelado, pudiera expandirse y devolver tanto amor. El recuerdo de una vida de los repugnantes que alguna vez vivió parecía tan lejano como si hubiera sido solo un mal sueño. Apartando un mechón de cabello rojo atrapado en el viento, el mago melancólico posó sus ojos agradecidos en la única bruja que siempre había sido su luz guía sin importar la vida que hubiera vivido. Gracias, murmuró Sabiras suavemente mientras envolvía sus brazos alrededor de Lily. Gracias. Por la segunda oportunidad que me has dado. Su completa sonrisa se iluminó en sus ojos, la sonrisa que siempre podría iluminar su mundo. La bruja pelirroja pasó los dedos por el cabello negro azabache de su marido y acarició su orgulloso rostro con amor. No, Seb. Gracias usted. Usted construye todo esto. Usted es todo esto. Y no puedo estar más agradecido. Sus ojos se encontraron. Y allí mismo, en la concurrida plataforma, Sabiras Snape no sintió vergüenza al besar a su amada esposa Lily Evans Snape. Profundamente. Tan hambriento como la primera vez que ambos labios se encontraron. Los flashes de las cámaras mágicas iluminaron la plataforma como relámpagos. Consigue una maldita habitación, gritó una voz familiar. No te preocupes, Potter, lo haremos. Un niño pecoso con el pelo tan brillante irrumpió en la cabaña de caoba sin ser invitado. Dos niños, uno de pelo negro y otro rubio, levantaron la vista del búho de las nieves que habían estado alimentando, sorprendidos por la intrusión. Pero la pelirroja no pareció darse cuenta. Sus ojos azules se abrieron con entusiasmo mientras tartamudeaba sin aliento. Estas. Sí, soy Draco Malfoy. El niño cuya madre mató a quien tú sabes. Feliz. Ahora muévete. Ahí. Frunciendo el ceño ante el comportamiento antisocial de su amigo. Los rasgos que su madre dijo para ayudar a Draco a salir de él, Harry le dio un codazo a su amigo de la infancia con demasiada brusquedad y saludó al intruso. Perdón por eso. Mi madre dice que está mal criado. Él es Draco y yo soy H. Pero antes de que el pobre Harry pudiera terminar cortésmente la presentación, la atención del chico con demasiadas pecas se centró en los flashes de la cámara fuera de la ventana de la cabina. Es el jefe del departamento de misterios y maestro sanador de artes oscuras. Besuqueándose. Sí, respondió Harry abatido. Ellos hacen eso mucho. La comprensión apareció en el rostro del chico intruso, y su mandíbula cayó. ¡Buah! Eres Harry. Eres su hijo. El profeta dice que tu padre es el inefable más aterrador que jamás haya dirigido el departamento de misterios, y tu madre también es la sanadora maestra más mental. Quiero decir, ¿quién hubiera pensando? Podrían. Ya sabes. Besuquearse. Draco Malfoy puso los ojos grises en blanco, como los de su difunto padre, y arrastró las palabras indignado, claramente cruzado por la intrusión. Debieron haber hecho algo de amor en algún momento, ¿no? Es por eso que Harry aquí puede existir. Ignorando al rubio demasiado altivo, el pelirrojo se sentó, todavía disparando sin parar. ¿Cómo hablan en casa de todos modos? Mi papá dice que los inefables no pueden hablar de su trabajo, ni siquiera con la familia, ¿verdad? Bueno, papá se aseguró de que mamá obtuviera la autorización, respondió Harry con orgullo. Me dijo que los persuadió para que lo vieran a su manera. Pero creo que eso significa que los amenazó con algunas consecuencias indescriptibles si no hacen la excepción. Haciendo una mueca al pensar en el inefable Snape amenazando cosas indescriptibles, la última incorporación a la cabaña aún no podía contener un tema tan jugoso. Entonces, ¿sabes lo que está investigando? Sí. Algo así. Eso es absolutamente genial. ¿Me lo puedes decir? El pensamiento de Snape indecible cruzó por la mente del chico y añadió dócilmente, papá me matará. Merlín, ¿estás loco?, gritó Draco Malfoy con dureza. El tío Sabiras nunca le echará la mano a nadie, él mismo. El chico rubio sonrió con su sonrisa más traviesa y agregó con veneno, él simplemente hará que te maten, mientras duermes. La sangre salió del rostro del chico pecoso.
Incluso su pelo rojo pareció perder su color. Al ver que el chico nuevo casi se moja con la idea, el bondadoso Harry puso fin a la teatralidad de su amigo. Basta, Draco. Haz algo de espacio para que pueda unirse a nosotros. O le diré a papá que fuiste desagradable con otras personas. Como sea, resopló el joven, tratando de actuar con indiferencia, pero también moviéndose para hacer espacio en el banco con bastante obediencia. Bien. Puedes sentarte aquí. Harry nunca pudo entender por qué otras personas le tenían tanto miedo a sus padres. O por qué su madre le había dicho que su padre prefería ser atrapado muerto antes que nadie. Especialmente el tío James y el tío Sirius, supieran que el tema más reservado que había estado investigando era, el amor. Pero suponía que lo sabría pronto. Quizás en el mismo Hogwarts. Volviéndose hacia el chico pelirrojo que se estaba acomodando en la cabaña, Harry le dio una cortés respuesta. Lo siento. Por la razón obvia, no puedo decirte en qué está trabajando mi papá. No entendí tu nombre. Oh, está bien, amigo. Mi mamá me advierte que hablo demasiado y siempre digo las cosas más inapropiadas. Soy Ron Louis. Con esa zanahoria encima de tu cabeza, no necesitas presentación, Weasley. Canturreó el pequeño maestro Malfoy con picardía. Su pálido rostro permaneció presumido por un segundo, antes de perder su pomposo filo inmediatamente con la mirada de Harry. Una vez más, volviendo su atención a Ronald, el chico de cabello negro con una mirada no muy diferente a la de su padre hizo una pequeña reverencia y extendió su mano. Soy Harry P. Snape. Tomando la mano de su nuevo amigo, Ron Weasley se la estrechó con una amplia sonrisa. Soy Ron Weasley. Una vez más, el niño curioso no pudo evitarlo. ¿Para qué es la P? Honestamente, no lo sé. Papá me dijo que podría ser lo que yo quisiera. Eso es simplemente extraño. Ron miró a Draco en busca de una segunda opinión. Y el chico rubio asintió con la cabeza. Lo sé. También le dije eso. La conversación fue interrumpida por el ruido de la conmoción frente a su puerta. Un enorme equipaje casi a punto de estallar por las costuras con libros golpeó la puerta para abrirla, y 3 pares de ojos estupefactos buscaron al segundo intruso del día. En vano. Una voz sonó desde detrás del equipaje. Esta vez fue la voz de una niña. Oh, pero creo que lo sé. Lo siento, no puedo evitar escuchar tu conversación. Una pequeña bruja con un enorme cabello rizado se asomó desde detrás del enorme equipaje del tamaño de todo su cuerpo. Disparó a la velocidad de la luz. Si tu apellido es Snape, ¿verdad? Entonces debe ser un príncipe. Están relacionados, ¿sabes? Lo leí en el libro de Historia de la Magia. Una lectura bastante ligera, debo decir. Oh, y ustedes también saben que ahora cambiaremos de casa todos los años. Primero nos clasificaremos, pero luego nos rotarán. Creo que es la nueva política del profesor Dumbledore para promover las relaciones entre casas. Ah. Y tú lo eres. Atrapado en algún lugar entre estar impresionado e irritado, Ron Weasley miró con curiosidad al último intruso que acababa de arrebatarle el título de la charlatana más grande. Oh, perdón por mis modales. Mi nombre es Hermione Granger. Soy lo que tú llamas un nacido mugle. Verás, soy muy nuevo en esto, así que ya leí todos los libros de texto asignados. Su pequeña mano se estiró, extendiéndose hacia el chico pelirrojo sin habla. Pero fue Draco Malfoy quien tomó su mano. Él le dio su sonrisa más amable antes de inclinarse para besar la mano de la chica nueva con cautela. Me alegra finalmente conocer a alguien inteligente, señorita Granger. La cara de Hermione estaba más sonrojada que todo el cabello Weasley combinado mientras murmuraba su respuesta, apartando sus grandes ojos marrones de los grises de él. El placer es todo mío. Poniendo los ojos en blanco ante el futuro dandy rubio, Harry Snape sonrió felizmente. Miró hacia afuera mientras el tren avanzaba. Las manos que agitaban de su madre y la sonrisa de su padre se alejaban cada vez más. El chico suspiró feliz y susurró para sí mismo. Hogwarts. Aquí vamos.